Estuvo ausente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pero esta no es la primera vez, digamos, o que vemos que se ausenta de eventos masivos. A veces públicos. viene, a veces pues tiene mucho trabajo, tiene mucho trabajo y decide a veces no asistir. Acabamos con el senador Saúl Monreal, tiene todavía puesta la mira, digamos, su deseo por tener la candidatura a la gubernatura de Zacatecas, pese a la Pues ley. que se espere 6 años, está joven, está muy joven él, tiene todavía mucha vida por delante. Él dice que no descarta irse por el PRI o por el PAN. Bueno, pues allá lo evaluará la gente, ¿verdad? Recomendación personal, no de la presidenta, de Claudia, es que se espere 6 años. Hay mucha vida por delante todavía, es joven, tiene mucha vida política por delante. Sobre el evento de ayer, usted agradece a todo su gabinete, a todo su equipo de trabajo. Me llamó la atención que usted se detiene para agradecer al secretario de la Marina y al secretario de la Defensa de manera particular. ¿Cuál era el mensaje o la motivación de señalar un agradecimiento específico? Agradecimiento. Presidenta, con políticos que les gusta, luego lamentablemente en nuestra clase política le gusta andar acompañada por seguridad, por choferes, gente que les abra la puerta, les cierre la puerta, que los acompañen a todos lados. Por ahí hubo un comentario que me llamó la atención por parte del diputado Ricardo Monreal quejándose de que estaban encerrados en alguna especie de corralillo. Hoy nos encorralaron. Para no cometer aquel error, hoy pasamos, hoy tuvimos que, nos encorralaron para que no cometiéramos errores. ¿Cómo dice? Chismes. Gracias, Presidenta. Sí, no tiene nada de malo cómo se acomoda la gente. No hay ningún mensaje, no hay nada. Ya acabó usted su gira por 32 estados, me parece. ¿Qué aprendió de nuevo? ¿Qué reflexión tiene? ¿Qué le dijo la gente? ¿Hubo algo que usted no conociera después de haber visitado toda la República? Pueblo, pueblo, pueblo. Ese es el mensaje. Gracias, Presidenta. Exactamente, me parece que en un mes se cumple la fecha de los 90 días que el presidente Donald Trump había establecido para los aranceles que no entraron en vigor. Ya vamos a informar de eso también. Ahí vamos bien. Gracias, Presidenta. Creo que será todo. Muchas gracias. Rápido, conciso y preciso. Acá el compañero. ¿De qué sirve esta violencia? Este uso de… incluso había bombas molotov. ¿De qué sirve? ¿A quién le sirve? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Qué buscaban este grupo que lleva cubierta la cara? ¿Qué buscan? ¿Por qué hacen estas manifestaciones en una ciudad de libertades, de plena libertad, absoluta y plena libertad? ¿Qué buscan? ¿Qué buscaban? Un enfrentamiento, desde mi punto de vista, con la policía. Un 2 de octubre. ¿Qué buscaban con esta posible respuesta de la policía de la ciudad? Pues que dijeran, hay un régimen represor que reprime estudiantes en un 2 de octubre. A mí me llama la atención, lo pongo como temas que aparecieron ese día. Una publicación de Claudio X González. Búsquenla porque no la voy a poner aquí porque es muy ofensiva. Del Junior tóxico. Y la provocación
O sea, querían como decir, bueno, el régimen de la Cuarta Transformación, el gobierno de la Cuarta Transformación, no régimen, el gobierno de la Cuarta Transformación es igual que el gobierno del 68, reprime. Lo pongo aquí para el análisis general. ¿Qué buscan estos grupos? Que se cubren la cara, que… Entonces, primero, mi apoyo a los policías, nuestro apoyo a los policías que resultaron heridos y su valentía por la contención, la verdad. Es increíble cómo contuvieron sin caer en ninguna provocación con heridas personales. Pero hay que preguntarse qué buscan estos grupos, cuál es su intención. Ahora, es un delito muchas de las cosas que hicieron y ya la Fiscalía de la Ciudad de México pues tendrá que ver si hay identificación de las personas, ¿no? Para poder, particularmente cuando hay una agresión directa a una persona, particularmente un policía, porque ellos, los policías, se vio en la escena, ellos contenían y la agresión vino de un solo lugar, no vino de otro lugar, de este grupo de personas. Y obviamente pues mayor capacitación y fortalecimiento de la policía de la ciudad para poder contener situaciones como las que se presentaron. Pero nosotros no estamos de acuerdo, nunca vamos a estar de acuerdo con manifestaciones violentas, menos en una ciudad de libertades como es la Ciudad de México, en un país de libertades como es nuestro país. Entonces puede haber, puede no estar de acuerdo con el gobierno, pero esta agresión a las personas, a periodistas, pues tiene que revisarse. Y la Fiscalía pues tiene que ver si hay identificación de algunas personas. Y el llamado a que las manifestaciones sean pacíficas. Y la pregunta que tenemos que hacernos todas y todos los mexicanos es, ¿qué ganan estos grupos? ¿Qué buscan? Porque los extremos se juntan. Los supuestamente muy radicales, grupos radicales, pues también se juntan con la derecha, ahí están bien juntitos. Entonces yo por eso llamo la atención de las publicaciones que hubo ese día y que buscaban, que esperaban, más allá de la crítica constructiva que se pueda hacer al mayor contención que deba existir frente a situaciones de este tipo, es muy importante que la policía de la ciudad no haya caído en esas provocaciones, porque de haber caído en la provocación, entonces le hubieran alimentado toda esta narrativa que traían para ese día. Y por supuesto nuestra solidaridad a los policías, a los periodistas que tienen, uno de ellos está en una situación delicada, un policía, a sus familias, y la Fiscalía de la ciudad pues que pueda revisar sobre todo a esta agresión directa que hubo, ¿no? Que es injustificable. Presidenta, ¿el sistema de inteligencia de su gobierno no tiene indicios de quiénes financian este grupo y de quiénes son para quizá desactivarlos pues tiene que abrirse antes? una investigación, o sea, no es así por inteligencia, sino tiene que abrirse por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, que ya se abrió, y a partir de ahí pues hacer las investigaciones. Gracias, Presidenta. En otro tema, pues ayer ya vimos igual el cierre de sus informes, su recorrido por las 32 entidades del país. Vimos a mucha gente desbordando calles del centro histórico. El gobierno de la ciudad decía que asistieron alrededor de 400,000 personas.
Pero en el Zócalo, Presidenta, también vimos gran parte o la mitad quizá llena de sindicatos. ¿A qué se debe esta movilización quizá un tanto corporativa que antes no se veía en los mítines de la 4T? Se invitó abiertamente. No, aquí no hay corporativismo, eso tiene que quedar muy claro. Nosotros estamos en contra del corporativismo que se dio durante toda la época del priismo. Incluso en el caso del corporativismo, ¿qué es? Las organizaciones sindicales de campesinos que pertenecían al PRI como tal, el sector obrero, el sector empresarial, el sector campesino. Entonces las organizaciones como tal eran parte del PRI y se gobernaba pues con un solo partido. Entonces era parte pues de un partido de Estado, por eso se le llamaba así. Lo puedo decir, en el caso de Morena la afiliación siempre se definió y así debe ser, individual, no es corporativa, no es una organización que pertenece al partido político. La afiliación es individual y digo de Morena pues porque de ahí venimos. Entonces no puede haber afiliación corporativa, es individual. La persona decide si se afilia a un partido político o se afilia a otra. En este caso fue una invitación abierta y los sindicatos se movilizaron, pero no hay un llamado desde el gobierno a decir movilízate, sindicato tal o sindicato otro, ¿no? Nosotros lo que nos gusta pues es que la gente llegue de manera individual. Y ayer que se dijo mucho de los autobuses, la gente viene en autobuses en general desde las manifestaciones, desde que éramos oposición. Que vengan en autobús no quiere decir que la gente no quiera venir, sino que se organizan para tener autobuses conjuntos para poder llegar a un evento. Presidenta, en ese mismo tema también vimos que estuvo ausente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pero esta no es la primera vez, digamos, o que vemos que se ausenta de eventos masivos. A veces públicos. viene, a veces pues tiene mucho trabajo, tiene mucho trabajo y decide a veces no asistir. Entonces depende pues del día y de las tareas y las actividades que tenga en ese momento. Pero solo se debe a temas de trabajo, no existen amenazas en su contra o a lo mejor… No, él evidentemente, igual que secretario de la Defensa, de la Marina, que muchas veces asisten y a veces en algunos lados no, pues tienen que tener medidas de seguridad especiales, evidentemente, y más el que fue en su momento víctima de un atentado. Pero en este caso él toma las decisiones de venir o no de acuerdo a la cantidad y la carga de trabajo que tenga o algún seguimiento que tiene que hacer en particular para un tema. ¿Y el secretario de Economía por qué razón? Él está fuera en este momento, Marcelo está en Japón, ¿verdad? Desde hace varias semanas tenía esta invitación muy importante. Van a estar allá, no solamente va, digamos, a hablar con sus homólogos japoneses, sino que van a estar presentes también secretarios del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos. Entonces consideramos pertinente que él fuera a esta reunión de la PEC para que pueda hablar con distintos gobiernos y además pues exponer la participación de México. Presidenta, también ayer, antes de su informe final de su primer año de gobierno, platicábamos con el senador Saúl Monreal y él nos comentaba que tiene todavía puesta la mira, digamos, o mantiene su deseo por tener la candidatura a la gubernatura de Zacatecas, pese a la ley. Pues que se espere 6 años, está joven, está muy joven él, tiene todavía mucha vida por delante. Él dice que no descarta irse por el PRI o por el PAN. Bueno, pues allá lo evaluará la gente, ¿verdad? Si llega a ser una circunstancia aquí, mi recomendación personal
personal, no de la presidenta, de Claudia, es que se espere 6 años. Hay mucha vida por delante todavía, es joven, tiene mucha vida política por delante. Y finalmente, Presidenta, Grupo México del empresario Germán Larrea pues dio a conocer que tiene interés en comprar el 100% de Banamex. Incluso dijo que presentó una oferta a Citi, aunque Citi dijo que no la ha recibido aún. Pero el tema aquí es que sí tiene el interés. ¿Cuál es su opinión de eso, de que quiera comprar? Tendrá que evaluar. Hizo una publicación Citi el viernes, ¿no? El mismo día. De que ya tienen un acuerdo que se anunció hace unos días y que en el momento que se presente pues tendrán que evaluarlo. Pero por usted pues tendrá que evaluarlo el banco. Gracias. Bueno, yo creo que ya no, son 9:24. Fue el avance de la influencer asesinada en Jalisco, en Zapopan, Valeria Márquez. ¿Sabe, podrían darnos algún avance de Mañana esta viene. Perfecto. Mañana hay seguridad. Entonces, perfecto. Mañana podemos contestar esa pregunta y para que se la den al gabinete. Muchas gracias, Presidenta. Y ya por último, Presidenta, pues estuve muy atento a ver su documental sobre los 365 días, vaya, sí. Ya no le hice propaganda, vean el documental, 365 días. Salió de… sí, está ahí en YouTube. Exacto. Bueno, y salió en otras bien. redes, en otras de las redes. Exacto. Y quiero preguntarle, Presidenta, exactamente, pues en este periodo, pues ya ha concluido prácticamente un año de su gobierno en esta etapa nueva, como mujer mexicana, como la primera presidenta de México, pues ¿cuál es su sentimiento en referente cuando ya ha concluido este documental, que a mí me encantó muchísimo, por cierto? ¿Cuál es la pregunta exactamente? Su sentimiento de haber concluido el documental, de haber concluido pues todo ese… Yo sé que lo dijo en el informe, pero no es lo mismo el documental, ya verlo, que estuvo pues detallando parte por parte. Pues el documental, más que un informe Exacto. de lo que hemos hecho en este año, es una reflexión de varios temas, lo que significa la Cuarta Transformación, lo que significa la continuidad de lo que inició el presidente López Obrador, pues los momentos de tensión con Estados Unidos, en general también con la reforma al Poder Judicial y algunos otros temas, la cercanía con la gente. Entonces es y también pues lo que significa ser mujer presidenta. Exacto. Desde la perspectiva, yo digo que las mujeres, no todas a lo mejor, pero por lo menos es mi sentir, por el papel que nos ha dado la sociedad, o el papel que hemos tenido en la sociedad durante muchos años, en el sentido de los cuidados, que evidentemente hoy pues lo que planteamos es que para que las mujeres puedan desarrollarse, el Estado debe complementar los cuidados para poder apoyar a que las mujeres podamos salir a trabajar, o no dejemos el trabajo por cuidar a un familiar, y eso tiene que ir avanzando. Por eso los centros de cuidado infantil, de educación y cuidado infantil que estamos haciendo. Pero las mujeres pues tenemos un sentido de protección, como hijas, como madres, como abuelas, y eso se ve reflejado en la manera en que uno actúa, de manera personal y también en la vida pública. Daniel trae preparado un texto en su sistema de comunicación, si me lo permite. Sí. Gracias. Buenos días, señora presidenta y personas presentes. Mi nombre es Daniel Robles Aro y esto que escuchan es una voz sintetizada que forma parte de mi sistema de comunicación para la secretaria Etna. Sobre el tema de vivienda, en particular, quisiera preguntar qué criterios se aplican para que una persona con discapacidad o su familia soliciten crédito para una vivienda, sobre todo cuando no tienen un ingreso fijo. Por ejemplo, ¿yo podría solicitarlo?
Y por otra parte, quisiera saber si se ha considerado como medida de accesibilidad destinar las plantas bajas de los edificios o las casas de una sola planta a personas con discapacidad o movilidad reducida. Y si se cuenta con criterios de accesibilidad de parte de los arquitectos y desarrolladores de vivienda. Gracias. Y si me permite otro planteamiento. Bueno, como lo mencionó Rodrigo, en efecto, las personas con alguna discapacidad, con problemas de movilidad o alguna otra situación, a todas se les da prioridad cuando solicitan la vivienda, tanto en Infonavit como en la Comisión Nacional de Vivienda. Y se les otorgan las primeras plantas para fortalecer pues su accesibilidad. En algunos casos tienen accesibilidad de elevador, ¿verdad?, dependiendo de la normatividad de cada estado de la República. En otros casos son escaleras, pero se busca que siempre la primera planta sea o para personas mayores o para personas con discapacidad. Así que si quieres, Daniel, solicitar una vivienda, aquí está Rodrigo. En primer lugar, permítanme felicitarla por su gestión y por la nueva organización en los eventos públicos, en donde las comunidades indígenas, los adultos mayores y las personas con discapacidad tenemos un espacio seguro y cercano a usted. Y eso se nota mucho. Hoy, 6 de octubre, es Día Mundial de las Personas con Parálisis Cerebral, condición con la que vivimos más de 17 millones de personas en el mundo. Y sobre este tema, tengo estas preguntas. Número 1. ¿Existe en México por parte del INEGI u otra instancia un censo por tipo de discapacidad? ¿Sabemos cuántas personas con parálisis cerebral hay en México, dónde están y en qué condiciones viven? Tal vez, censar a cada persona con parálisis cerebral que se visita a través del programa Salud Casa por Casa sumaría a este propósito. Número 2. Sí, vamos a preguntar al INEGI si está este dato. Ahora se está en el conteo, por cierto, por parte del INEGI. Se está haciendo el conteo que es a mitad de cada decenio, el del 2025. Vamos a preguntar al INEGI si tienen este dato, y es muy buena idea que en el caso de Salud Casa por Casa se pueda hacer con detalle este censo. Número 2. ¿Qué garantía tenemos de acceder, como cualquier persona, a servicios de salud mental y salud dental de acuerdo a nuestras condiciones? Por una parte, que no se asuma que quienes no podemos hablar, no pensamos o no tenemos conflictos que trabajar. El personal de salud mental no está capacitado para atendernos y sería importante abrir esos caminos. Por otra parte, para nosotros una simple limpieza dental requiere de anestesia general en un hospital de segundo nivel. Y ese servicio no está integrado en las instituciones de salud pública. Pagar 25,000 pesos en un hospital privado es un privilegio para pocos. Debo mencionar que gracias a su instrucción ya tuvimos un acercamiento con el Dr. Kersenovic, quien está en toda la disposición. Esperamos lo mismo del IMSS con Zoe Robledo y con el IMSS Bienestar. ¿Contamos con usted para dar continuidad? Sí, lo atendemos con el IMSS Bienestar y el IMSS y el ISSSTE, por supuesto. Número 3. Usted dice que lo que no se nombra no existe. Y las personas con discapacidad existimos y merecemos ser vistas desde una perspectiva más realista, empática y sobre todo informada. Hay muchos mitos y prejuicios sobre nosotros. La pregunta es, a raíz de su propuesta del 25 de noviembre pasado, ¿ya se tiene un proyecto para incluir temas sobre discapacidad en esta conferencia? ¿Y quién los va a presentar cada semana? Lo ideal sería una persona con discapacidad, apoyada, por supuesto, por un equipo de expertos. Yo me apunto, por supuesto. ¿Qué más experto en un tema que quien lo vive todos los días? Y ya por último, quiero mencionar que
Igual por instrucción suya, la Agencia de Transformación Digital ya está trabajando en un proyecto de comunicación alternativa y aumentativa accesible para todas las personas que lo necesiten. Les recuerdo que la comunicación alternativa y aumentativa es una herramienta para las personas que por razones de discapacidad o salud no pueden hablar. En México es muy poco conocido. También le quiero solicitar el acceso la próxima semana antes de regresar a Guadalajara. Tengo preguntas sobre tecnología, turismo y desarrollo urbano. Le agradezco mucho su atención, Presidenta. Quedo atento a su respuesta y comentarios. Gracias. Sí, tomamos en cuenta todas tus propuestas, Daniel, con gusto. Muchas gracias. Bueno.